y bienvenidos de nuevo a esta comunidad, a este espacio de crecimiento y desarrollo personal. Con vuestro permiso, voy a leer una frase que a mí me encanta. Necesitamos recuperar el valor de las palabras, enraizar de nuevo cada semilla, cada concepto esencial, presentarlas de nuevo en curvas expresivas equidistantes con lo que vibran. Solo a través de sentimientos verdaderos ajustaríamos pulso, presente y corazón en nuestro lenguaje que merece ser auténtico. Macarena Miletici. Bienvenida, es la frase de nuestra invitada de hoy, de Macarena. Hola Macarena, ¿qué tal? Hola Catalina, pues muchas gracias por la invitación y gracias por presentar esta frase, ¿no? Que creo que la has subrayado perfectamente, ¿no? En el significado que tiene. Ahí es lo que a mí me ha encantado esta frase. No sé si la he leído como debería ser leída, pero si la quieres decir tú de nuevo, pues está genial. A mí me ha encantado porque hoy, Macarena, vamos a hablar. Para los que no conocéis a Macarena, bueno, tenemos más programas con Macarena aquí. Enseguida la voy a pasar la voz para que se presente un poco. Hoy vamos a hablar sobre el rescate de las palabras, porque las palabras son piezas fundamentales de sonorritmo del lenguaje humano. Así que Macarena tiene un conocimiento, tiene un recorrido, tiene libros y sobre todo esto, sobre comunicación, palabra, lenguaje, sonido, ritmo, voz, comunicación. ¿Verdad? Sí, así es. Creo que hoy vamos a hablar en base a un artículo que está escrito sobre este tema, ¿no? El rescate de las palabras debe ser inminente. Y tiene que ver con la situación que estamos viviendo y que la vemos todos los días, a través de los medios. Entonces, claro, yo he querido plasmar con el concepto, digamos, que he creado de sonorritmos en paralelo al de biorritmos. El de biorritmos tiene que ver con el cuerpo. Es más, fíjate, en funciones que tienen que ver con el organismo, como pueda ser el biorritmo del sueño, por ejemplo, ¿no? El biorritmo de las estaciones, donde lo externo nos influye y es una realidad. Ahora mismo esta etapa de calor o el invierno cambia el sueño, cambia la alimentación. Pues el sonorritmo lo que quiere presentar es que aparte de que haya unos acentos en las palabras y las frases, digamos que cada grupo, cuando expresa, utiliza un sonorritmo. Tiene una forma de mover la energía sonora. Por ejemplo, los periodistas de fútbol tienen una manera concreta de transmitir las palabras. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso lo he llamado sonorritmos, en el sentido de que si nosotros tenemos el concepto, vamos a ir a crear los arcos de tiempo, que son las ideas, no las frases. Y vamos más allá de la lectoescritura y la idea es que ese sonorritmo, dependiendo desde qué perspectiva yo lea o esté expresando algo, me refiero a eso, al fútbol, a la ópera, a la cocina. Si te fijas, las personas que presentan un programa de cocina también hablan de una manera muy concreta. Es decir, que es como el estilo sonoro que da un ritmo de presentación. Entonces, eso nos tiene que llevar a vincularnos con una autenticidad que es lo que se está perdiendo. Las fake news están como agrandándose demasiado. De hecho, la mentira, digamos, ya no tiene ni patas, ni corta ni patas. Es como que se nos estampana en el cristal del móvil, del televisor o de la tablet. Entonces, el ser humano está previsto para ser creador. Y crear a través de la palabra tiene que ver con no perder la conexión con la autenticidad de lo que uno está diciendo. Sí que es verdad que esa autenticidad va cambiando en nuestras etapas.
porque también nuestra maduración nos hace comprender las cosas de una manera diferente y más profunda. Pero una vez que estamos asentados en el eje, nuestra comunicación tiene que ser veraz, auténtica. Y el sonorritmo, digamos, que es el pulso del lenguaje que nos permite recuperar la autenticidad. Porque si no, yo qué sé, tenemos en las redes, en TikTok, sí, hola, guay, vale, se acabó el lenguaje. Si se acaba el lenguaje, si se acaba el ritmo, se acaba la sonoridad, se acaba la comunicación. La vibración. Entonces, Macarena, bueno, tú habías escrito un artículo, lo has escrito tú, ¿no? Ese artículo. ¿Y dónde aparece este artículo para la gente que lo quiere leer, por ejemplo? Sí, está en la revista Natural, que es digital. Revista Natural. En la revista Natural, que es digital, que luego sí lo dejamos, por ejemplo, el enlace debajo del video para que la gente lee ese artículo del que nos has contado tú. ¿Y cómo estamos viviendo la comunicación a través de los medios justo en estos momentos, Macarena? Claro, yo el término que he acuñado, que no existe, lo he acuñado yo, se llama descomunicación. Porque no es que estamos incomunicados, es decir, no es que se ha cortado la luz o nadie tiene un caballo para irse de Burgos a Guadalajara. No, no es eso. Es que tenemos una posibilidad comunicativa muy grande, pero que está perdiendo el entramado, el tejido del lenguaje. Tú imagínate cuando tienes una tela que se ha desgastado y hay un momento en el que te la pones y se rasga sola. O un alimento que está en la cocina demasiados días y que la vas a coger y esa fruta o esa verdura se te deshace en las manos. Pues aunque no lo vemos, en el lenguaje, en la construcción del lenguaje, sobre todo en esta parte expresiva, porque cuando está escrita es diferente, pero en la parte expresiva se rompe el tejido, la estructura, el entramado. Y el entramado es vibracional, porque la onda sonora puede acoger tanto la vibración más material, la energía cordial del corazón, la intención y después las energías sutiles con las que podemos ampliar el espectro de lo que queremos comunicar. Estoy pensando en una frase, digamos, de la vida civil. I have a dream, yo tengo un sueño, de Martin Luther King. Pues todo eso llegó a tener una resonancia que todavía hoy en día tiene reverberación, ¿no? Había un problema, había una situación, había una perspectiva y había un deseo de cambio y de aportación. Y todo eso, I have a dream, 4 palabras, yo tengo un sueño. Mira, 4 palabras en inglés y en español. Lo pongo en ejemplo. Entonces, cuando ahora en los medios de comunicación se expresa una cosa en positivo y sucede en negativo y después se justifica el negativo como si no se hubiera dicho el aspecto positivo, estás rompiendo el lenguaje porque le estás presionando con una polaridad contraria que rompe la onda, rompe el comunicado, quita el significado. Y podríamos decir que esto es también una forma de destruir la vibración. Claro, a ver, la vibración, digamos que si la entendemos como un hilo, el hilo está todavía, pero puede estar maltrecho, puede estar deshilachado, sería el término, ¿no? Porque piensa que el sonido trenza vibraciones. Lo sabemos porque la onda, que es una octava, dentro tiene, digamos, a través de las matemáticas de las distintas porciones o alturas, tiene distintos trenzados. Si fueran hilos de colores, cada hilo sería de un color distinto, de la trenza total. ¿Se entiende así mejor? Entonces, cuando esto está sucediendo, solo que es invisible, porque el sonido no lo vemos, lo tenemos en la franja de la escucha, pues todo esto, uno recoge la vibración, pero no encaja. Es decir, el entramado no se conecta con lo que reconocemos en nuestras sinapsis de eso que se está diciendo. Y ahí se produce un chispazo de descomunicación. Eso es lo que... Como una bajada de tensión de la luz, por ejemplo.
Sí, eso es lo que te quería preguntar. Es seguro cuando quitamos ese entendimiento de comunicación, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Igual que el entendimiento de cuando sucede una experiencia, ¿no? Cuando sucede una situación, si no hay una comunicación, no se entiende lo que se quiere comunicar, ¿no? Según lo mismo estabas explicando tú, ¿no? Con las palabras, ¿no? Que es una descomunicación de una manera que se rompe la comprensión, podríamos decir, ¿o me equivoco? Claro, sí, sí, justamente hablamos de esa comprensión, porque lo que establecemos como concepto responde a una imagen y a un contenido. Y si le decimos a una persona que lleva un jersey verde cuando es amarillo y después le decimos que es azul, al final no sabe qué concepto tiene que considerar como válido dentro de su cabeza, porque le estamos dando con las mismas palabras tres informaciones absolutamente contradictorias. Por eso hablo de descomunicado, porque es como si se le ha quitado la capacidad conectiva, o sea, lo que enchufa las palabras con nuestro cerebro, para que nuestra mente procese. Y aquí se puede añadir esa palabra que decimos muchas veces también en PNL, en crecimiento personal, la incoherencia. Bueno, la incoherencia está entendida. Lo que has dicho tú del jersey, por ejemplo, ¿no? Porque yo veo aquí que puede ser también como hacer una comparativa, ¿no? De incoherencia, porque es lo mismo, imagínate que digo una cosa en palabras, pero pienso otra cosa. Eso es una incoherencia. Claro, pero la incoherencia, ahí tienes una intención personal, pero la descomunicación es cuando tú estás dando un mensaje, sí. Aparte de la incoherencia, digamos, que va dentro, pero lo que haces es generar una realidad que al final es destructiva, porque detrás no está ninguna de las tres cosas contradictorias que has dicho. O sea, la incoherencia, la intención y después el contexto que creas no es creativo, es destructivo. O sea, a eso me refiero. Si yo digo que esto es amarillo y al mismo tiempo es azul y es verde, la persona dice, bueno, ¿y yo entonces qué estoy comprando? Es amarillo, es azul, es verde. O sea, rompe la confianza de la persona que está escuchando. Es decir, descomunica, desliga a la persona que escucha de lo que estás diciendo. Porque al final, no sé si es amarillo, si es verde, si es azul, entonces ya me desconecto y me voy, me desconecto, se queda descomunicado. Descomunicado, desconfiado y desconectado. Me gustaría contar con vuestra participación, con vuestra colaboración en este proyecto, en este sueño, en este espacio de crecimiento y desarrollo personal, con esta comunidad que cada día crece más y más. Hay muchas formas de hacerlo, con suscribirte, compartirlo, dejarnos preguntas, comentarios, un me gusta, un like. Sería muy importante para mí en que me ayudes a llegar a más personas. Y por eso os voy a dejar aquí la cajita de PayPal para hacer vuestras donaciones. Si así lo sientes, deseas y puedes, por supuesto. Muchas gracias. Y desconectado. Sí, sí, sí. Y la incoherencia, por supuesto. Pero ahí está, que es que la incoherencia tiene que ver con la intención. Entonces, si esa incoherencia está demasiado implantada en la expresividad, rompes el circuito de comunicación que es de ida y vuelta. Este es el circuito de comunicación. Claro, lo que estamos viendo en la voz viviente es que la comunicación es en vertical también. Claro, porque si yo no soy responsable de lo que estoy contando, yo puedo generar una situación muy difícil y además lo estamos viendo ayer mismo en las noticias, en varias de las noticias, o sea que internacionales además, o sea que realmente
es un tema que si conocemos que nuestra capacidad expresiva no tiene que estar alejada, descontrolada de lo que yo soy, podemos generar mejores situaciones para la sociedad que queremos crear, porque si no estamos haciendo justo lo contrario. Somos creadores, con lo cual, Macarena, somos creadores, entonces las palabras, la comunicación, como lo transmitimos, es lo que vivimos realmente. Es una responsabilidad de cada uno, porque creamos, ¿no? Creamos con la comunicación y creamos con las palabras. Sí, claro. Entonces, yo he escrito este artículo en relación al libro por eso, porque digamos que igual que el organismo tiene su funcionamiento y estamos atentos a lo que necesita, si necesita dormir, si necesita una ducha y todo lo demás, digamos que la nutrición vibracional necesita que estos elementos estén también ordenados, sincrónicos. Fíjate que en realidad el expresar una palabra es un acto sincrónico de la conciencia. Es una sincronicidad. Lo que estamos haciendo ahora es un arco de tiempo diferente, dentro del tiempo lineal, un arco de tiempo diferente, acotarlo para generar una información que nos ayude a recuperar la capacidad nuestra de expresar en veracidad y autenticidad. Entonces, es un acto sincrónico. La conciencia está aquí hoy para hablar de esto. ¡Bumba! Y se sincroniza la palabra con la conciencia. Entonces, si esto lo desmantelas, si esto lo destrozas, se queda hecho trizas, estamos rompiendo el flujo de algo vital que necesita su propia nutrición. Si a la planta le quitas el agua, te quedas sin la planta. Ahí está, ahí está. Sí, la implicación del cerebro en esta comunicación actual que tenemos es, ¿cómo es positiva o negativa, Macarena? Sí, es muy interesante esta pregunta porque lo que estamos analizando es que el hecho de que las redes nos propongan imágenes y vídeos y sonidos de menos de 20 segundos implica también que el cerebro no realiza las conexiones sinápticas en su propio ritmo otra vez. Y es un ritmo vibratorio, o sea, sería un sonorritmo, y, imagen y sonido, ¿no? Entonces el cerebro tiene una pauta para crear conectividad a través de la sinapsis. Si esta conectividad necesita hacer así, pero yo hago esto, es como que a lo mejor no se conecta del todo. Y ahí baja el voltaje, en general, el voltaje cerebral de la actividad cerebral, que es una de las cosas que está pasando. Cuando estamos demasiado rato con las redes y pasando a este tipo de vídeos, a no ser que haya un tema que nos interese, en realidad el cerebro está casi, no está en plano, pero está en un nivel muy bajo de actividad y esto no conviene. Es decir, la palabra necesita un tiempo para registrarse. Si acortas ese tiempo, el registro no se hace correctamente. Lo mismo que si metes una paella con el arroz, el agua y la verdura en el microondas 1 minuto, tú no sacas una paella. La paella necesita su tiempo. Su cocción, ahí su tiempo. Sí, entonces lo que tú estás diciendo y lo que nos estás mencionando es que todo esto, lo de muy rápido, en segundos, y pasar y todo esto, realmente es algo que no nos aporta, no nos construye, la palabra correcta, o no nos conecta con nuestro ser. Y es más, nos desconecta y vamos a una parte, más bien dicho, es destructiva que constructiva. Claro, entonces es como, digamos que estamos creados de una determinada manera. La forma de comer de los pájaros vemos que es muy diferente y vemos además que sus movimientos, su sistema nervioso es muy distinto del nuestro, ¿no?
Entonces, dentro de la estructura, además, como siempre estamos diciendo que el cuerpo es un instrumento musical, entonces, claro, si llega un momento que en vez de tocar el instrumento le das golpes en distintos sitios, no estás haciendo música. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el organismo siempre va a dar una respuesta. Es decir, que siempre va a salir sonido y siempre van a salir palabras. Lo único es que le estamos desvirtuando del contexto vibracional que tiene la sonoridad de la palabra humana en el lenguaje. Wow, que claro, es muy interesante todo este conocimiento que tú estás compartiendo, ¿no? Aquí ahora. Y tienes ahí un libro que lo querías, ¿no? Lo querías enseñar aquí. El primer libro tuyo, ¿no? Ese es el primero, ¿no? Y que es bastante grueso, ¿no? Que tiene mucho contenido, qué bonito. Bueno, es que es un tratado, digamos, no es una novela. Entonces hay personas que me dicen, no, lo leo a ratos o cojo un capítulo. No es un libro para leer seguido. Es un libro que intenta que tú recuperes tu propia vibración y que al tener un concepto sobre lo que es la sonoridad, la voz, la palabra y la música, tú puedas realizar un aspecto de crecimiento personal que complementa otras cosas que estás haciendo y que te aporta la sensación de estar en ti. Y que es lo que lees, lo puedas integrar. Es leer e integrar, no es leer para exactamente, es un libro de adquirir un conocimiento y aplicarlo. Pero tiene prácticas. Sí, sí. Tiene prácticas de respiración, tiene prácticas de lectura, tiene prácticas de sonido y la fonoteca evolutiva, una musicoterapia contemporánea, temas musicales que considero que ayudan en determinados aspectos, que pueden ser complementarios a cualquier otra formulación que estemos haciendo ahora para crecer más, para estar en nuestro centro, para recuperar nuestra memoria de ser, para trabajar nuestra identidad. ¿Tú sabes la cantidad de personas que dicen no me gusta mi voz o no me gusta mi nombre? Yo me quedé muy sorprendida al principio cuando hacía todos estos trabajos sobre la voz y el nombre, porque hay muchísimas personas que no les gusta su voz y eso tiene solución, es una solución rápida. Y justamente tu voz tiene que estar bien en lo que tú sientes hacia adentro y en lo que tú comunicas hacia afuera. Que tiene que tener una sincronicidad, ¿no? Eso, lo que está dentro con lo que sacas fuera y cuando te escuches haya uno, también es sincronicidad, autenticidad y vibración y mucho más. Eso es, sí. Que nos preparamos a cerrar, Macarena, y mira, si nos quieres decir unas palabras para hacer este cierre así, comentar unas frases que has puesto tú, es el dinamismo de la palabra es gran belleza y autenticidad. Es como, es lo que hemos mencionado. El dinamismo de la palabra, belleza y autenticidad, ¿no? Es decir, el tema de la palabra es que es dinámica. Como pasa en tiempo lineal, pues es como que hablas y se ha pasado ya. Pero para que la palabra tenga una resonancia interesante en lo que se dice, por eso está la literatura y está el crecimiento personal, está la poesía, están todos los textos que son inspirados, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta conectividad más sincera, llegamos a la belleza y a la autenticidad. Me estoy expresando yo. Te estás expresando del ser que tú eres, está dentro de ti. Qué único, bonito. Singular, auténtico. Interesante. Claro. Auténtico. Claro. Ahí es donde tenemos que llegar, a esta autenticidad cada uno de nosotros. Muchas veces nos ponemos máscaras o capas de cebolla, como lo queremos nombrar, hay muchas formas de decirlo, y realmente no llegamos a conectar con este ser y esta autenticidad. Claro, para que no se quede en algo teórico, hay pequeños ejercicios que podemos hacer, por ejemplo, de las frases que nos gustan de un autor, o en este artículo, por ejemplo, subrayarlas y ver esa palabra, qué es para mí, y después hablarlo con mis palabras y después volver a leer esa frase. Y entonces ahí empiezas a discernir
qué cosas son las que tú escoges, qué cosas son las que te definen más a ti. Porque la palabra libertad, no, por ejemplo, no es lo mismo para las personas. Y aquí hablo de belleza y autenticidad a través de la palabra. Y esa belleza se consigue porque la matemática interna, la sonoridad, las alturas tonales, la conectividad con el corazón, mi singularidad y mi regalo, lo que quiero expresar, lo conjunto todo, lo pongo todo en ese trenzado y lo doy, lo entrego a la vida. Qué bonito. Ya me lo estoy imaginando, ese trenzado de colores como un arco iris y esa combinación que es belleza realmente, es belleza realmente. Y cerramos con la frase que está diciendo, la palabra es un acto sincrónico de conciencia, que eso ya de es... La conciencia. De la conciencia, eso ya es también, Jolín... dilo otra vez, anda, dilo otra vez, venga. La palabra es un acto sincrónico de la conciencia, que es conciencia, es que ya decimos una palabra grande, que es tomar esa conciencia, digamos así, y unirnos a esta conciencia y a esta inteligencia que está en nosotros, por supuesto. La conciencia esencial, lo que uno es. Lo que uno es y conectar con ella. Pues Macarena, lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar debajo del video ese artículo. Vamos a dejar debajo del video el enlace de este libro, que lo tienes para las personas que están interesadas en comprarlo en Amazon, pero también podemos dejar los datos de Macarena y si queréis, para que os dé una nota, lo podéis también comprar a través de Macarena, personalmente, porque así te da seguramente una dedicatoria, ¿no? Sí, si la persona me escribe tanto en un formato como en el otro, intentaré darle una dedicatoria especial, pero sí, yo tengo ejemplares también disponibles. Pues perfecto. Pues vale, Macarena, gracias por tu tiempo, por estos conocimientos y para estas informaciones y las experiencias que tú tienes, ¿no? Que tú les aplicas, tanto tú y con las personas, ¿no? Que acompañas, que tienes talleres, tienes consulta, tienes masterclass y bueno, pues te agradezco mucho, ¿no? Compartir aquí y colaborar en este espacio y en esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Gracias, es una oportunidad muy bonita. Gracias, Catalina. Para mí también y para las personas que nos están siguiendo también. Gracias.